cuando leemos esta diapositiva que nos dice que el género narrativo o la narrativa es uno de los géneros literarios más difundidos y con mayor variedad que existe. Esto debido a la capacidad que poseen sus textos de transmitir cualquier tipo de experiencia. Y es que a través del género narrativo, ustedes pueden contar absolutamente todo. Todo lo que les ha pasado, todo lo que les ha ocurrido, lo que les puede ocurrir y lo que no les ha ocurrido, lo pueden contar a través del género narrativo. Ustedes pueden transformarse en narradores y contar su propia historia. O contar historias que son ajenas a este mundo. Historias de ficción, historias de fantasía. Por lo general, el género narrativo, como vemos aquí, se escribe en prosa. ¿Ok? Siempre se escribe en prosa, perdón. Puede incluir diálogos, ¿sí? Puede incluir versos también, puede incluirlo, pero de manera general el género narrativo se escribe en prosa, ¿ya? ¿Y de qué va a tratar el género narrativo? Aquí lo dice, relatar un acontecimiento real, ficticio o mixto. ¿Qué quiere decir que sea mixto? Mixto quiere decir que puede ser una historia real o puede ser también una historia ficticia a la vez. O sea, sobre una base real yo voy a construir una historia que no es verdad, una historia ficticia, pero sobre una base real. Por ejemplo, digamos que uno de ustedes da un viaje al Cusco, va a viajar al Cusco, viaja y quiere visitar Machu Picchu, ¿ya? Esa es la parte real. Ustedes podrían contar que viajaron a Machu Picchu, pero que en Machu Picchu aparecieron unos extraterrestres y trataron de abducirlos, ¿no? Ya. Han escrito una historia sobre una base real, sobre un viaje que sí ocurrió, pero han inventado ya esto de los extraterrestres. ¿Para qué? Para que sea una historia más llamativa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algunas características del género narrativo, pero vamos a ver unas más. Aquí están, miren. Escrita en prosa, presenta una secuencia de hechos reales o ficticios, atentos con eso. Utiliza la narración, descripción y diálogo. Recuerden, los diálogos que van a estar inmersos en el género narrativo son breves. Ya lo que abunda más es la prosa. Es lo que abunda más. ¿Ya? Además presenta un narrador, siempre presenta un narrador, pero ese narrador, ¿qué pasa? Es diferente del autor, no confundir el narrador con el autor. Porque, por ejemplo, yo puedo escribir sobre la historia de Pedro Infante y digo, y me puedo poner en el papel de Pedro Infante y el narrador sería Pedro Infante, pero yo no soy Pedro Infante, ¿no? Yo sería una persona diferente al narrador. Recuérdenlo bien, ¿eh? El narrador es diferente del autor. Puede ser narrador en primera persona, puede ser narrador en segunda persona o puede ser narrador en tercera persona. Esto lo vamos a detallar en la siguiente clase, ¿ok? Esto es parte de la siguiente clase. Por ahora, solamente vamos a quedarnos en que el género narrativo presenta un narrador y puede ser en estos tres tipos de personas. Además, el género narrativo va a incluir un inicio, un nudo y un desenlace, ¿ok? Estas son las características del género narrativo. Pero el género narrativo tiene divisiones también. Todos los géneros literarios tienen divisiones. Aquí está, miren. Estas especies, a las especies las llamamos, o a las subdivisiones. Un momento, ahorita van a participar, no se preocupen. Las especies literarias son subdivisiones de un género literario. Quiere decir que la novela pertenece al género narrativo, el cuento pertenece al género narrativo, el mito también pertenece al género narrativo, la leyenda también, y hay otros géneros que también, o otros subgéneros que pertenecen al género narrativo, pero que no los estoy mencionando. Por ejemplo, la fábula.
La fábula pertenece al género narrativo. Pero vamos a ir paso a paso, miren. La novela, ya, es un relato extenso que va a contar muchas historias, pero historias que están relacionadas en torno a un personaje, ¿ok? Va a contar muchas historias, va a tener muchos personajes que pueden ser principales, secundarios, y sobre todo va a ser una historia extensa, ¿ya? Va a tener varias páginas esta novela. En cambio, el cuento solamente va a contar una historia pequeña, y va a tener personajes reducidos, pocos personajes. ¿Por qué? Porque la extensión del cuento es breve, de poca extensión. Por eso el cuento no puede explayarse tanto. En la novela se presentan muchas descripciones, se presentan muchas historias, muchas anécdotas, descripciones de personajes, de varios personajes. En cambio, en el cuento no. El cuento es más conciso. ¿Por qué? Porque la extensión del cuento es breve. Entonces la novela es larga y el cuento es corto. También tenemos los mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos fantásticos que van a explicar el origen de algo grande, de algo inmenso, como puede ser el universo, como puede ser la humanidad. Recuerden, el mito es pura ficción. El mito es 100% ficción. En cambio, la leyenda va a combinar hechos reales con hechos ficticios. Por eso dice acá, relatos ficticios sobre una base real. ¿Ok? Y estas leyendas también van a explicar el origen de algo, pero algo más reducido, no como el mito que busca explicar el origen de todo el universo. En la leyenda busca explicar el origen de algo reducido como una ciudad, un objeto, un nombre, un apellido, cosas más pequeñas, ¿ya? Profesor, ¿y la fábula que no está ahí? Ah, la fábula es un relato muy breve. Muy breve. ¿Qué ocurre con la fábula? Que por lo general sus personajes van a ser animales. ¿Y qué más? Y nos va a dejar una moraleja. Profesor, ¿qué es una moraleja? Es una enseñanza. ¿Ok? Entonces, hemos visto ya cuáles son las especies del género narrativo. Ahora quiero que ustedes respondan con lo siguiente. Ahora sí quiero la participación de todos.